con Ruth del Salto. Rifirrafe entre Trump y Zelensky. Donald Trump redobló sus críticas al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al calificarlo de dictador y a quien acusa de no hacer nada para impedir o parar la guerra. En duras declaraciones, Trump urgió a Zelensky a actuar rápido o perder a su país. Trump cuestionó además el enorme gasto de la administración de Joe Biden para apoyar a Ucrania tras la invasión de Rusia. Zelensky, por su parte, asegura que Trump vive en un espacio de desinformación creado por Rusia. Abrimos el debate en ángulo. Bienvenidos. Zelensky admite que la mitad del dinero que le enviamos está desaparecido. Se niega a tener elecciones. Está muy abajo en las encuestas ucranianas y lo único que se le daba bien era tocar a Biden como un violín, un dictador sin elecciones. Más vale que Zelensky se mueva rápido o no le va a quedar país. Mientras tanto, estamos negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia, algo que todos admiten que solo Trump y la administración Trump pueden hacer. Biden nunca lo intentó. Si alguien quiere reemplazarme en este momento, yo diría que no va a suceder. Como estamos hablando del 4%, hemos visto esta desinformación. Entendemos que viene de Rusia. Entonces, desafortunadamente, el presidente Trump, a quien respetamos mucho como líder de la nación que realmente respetamos, la nación estadounidense, que nos apoyó todo el tiempo, desafortunadamente Trump vive en este espacio de desinformación. Creo que Estados Unidos de América ayudó a Putin a salir de años de aislamiento. Me gustaría que el equipo de Trump tuviera más verdad. Todo esto definitivamente no tiene un impacto positivo en Ucrania. Están dejando que Putin salga del aislamiento. Zelensky también discrepó con Trump en torno al apoyo que ha dado Estados Unidos a Ucrania durante la guerra. El líder ucraniano aseguró que el costo de la guerra, de este conflicto hasta ahora, es de $320 mil millones. 120 mil millones provienen de los contribuyentes ucranianos y unos 200 mil más de Estados Unidos y la Unión Europea. Ha explicado así, agregando que Estados Unidos ha suministrado 67 mil millones en armas, además de apoyo presupuestario. Trump ha dicho que Estados Unidos quiere el equivalente a unos 500 mil millones de dólares en minerales raros de Ucrania, a cambio de su apoyo continuo. En total, Estados Unidos nos dio unos 60 mil millones en armas y otros 31.500 millones. 67 mil millones en armas y 31.500 fueron el apoyo financiero directo a nuestros presupuestos. Hubo algunos programas separados, por supuesto. Estamos agradecidos por todos los programas humanitarios, pero no pueden ser 500 mil millones. Todo esto cuesta 500 mil millones, así que devuélvanos 500 mil millones con minerales u otra cosa. Esta no es una conversación seria. Para mí está muy claro que el presidente ucraniano es un presidente elegido democráticamente. Se impuso a sus competidores y hubo un voto muy claro e inequívoco de los ciudadanos de Ucrania a favor de la democracia, a favor del desarrollo del Estado de Derecho en Ucrania. También fue un voto claro de los ciudadanos del país que quieren una nación soberana y que quieren avanzar en la dirección de la Unión Europea. De eso también trataron las grandes manifestaciones de Maidán en su momento. Y siempre estuvo claro que se trataba de una democracia, soberanía y orientación hacia la Unión Europea. Trump llamó a Zelensky un dictador e insinuó que Ucrania inició la guerra. Sí, eso es incorrecto, es una descripción incorrecta. Fue Rusia la que inició la guerra. El presidente Zelensky fue elegido democráticamente. ¿Qué valor tendrían unas elecciones en un país que lleva 3 años defendiéndose de la agresión de una superpotencia nuclear vecina? ¿Cómo pueden organizarse unas elecciones con una quinta parte de su territorio ocupado por fuerzas de ocupación y todo el país sometido a bombardeos diarios? Llamar dictador al presidente de un país así requiere una gran dosis de cinismo. Los comentarios del presidente de Estados Unidos se produjeron después de que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijera al terminar las conversaciones que mantuvo en Arabia Saudita el martes con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que su país no aceptará ningún acuerdo de paz que contemple fuerzas de mantenimiento de la paz de países de la OTAN en Ucrania.
если говорить о заявлениях. Si hablamos de declaraciones, y usted ha mencionado la expansión de la OTAN, el presidente Trump fue el primero y creo que el único líder occidental que ha dicho públicamente y en voz alta que una de las causas fundamentales de la situación ucraniana fue la línea insolente de la administración anterior de atraer a Ucrania a la OTAN. Ningún líder occidental ha dicho eso, pero él lo dijo repetidamente. Такого никто. Мы начали. Hemos empezado a alejarnos del abismo al que la administración Biden ha conducido nuestras relaciones, pero estos son los primeros pasos. El ambiente es positivo, las intenciones son correctas, veremos cómo sigue evolucionando la situación y qué pasos se darán. Bueno, visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas, a los expertos de este debate que muestran sus lados en este ángulo. En Colombia le doy la bienvenida a Rodolfo Colalongo, analista internacional y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido a este ángulo. Muchísimas gracias por la invitación. También gracias a ti. En España también voy a saludar a Hugo Pereira, periodista y analista político internacional. Hugo, bienvenido. Un placer, muchas gracias. Y en Ecuador también saludo a David Rico, internacionalista. Bienvenido a este ángulo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a arrancar hablando de esta situación que ha generado bastante polémica. Estos insultos o estas duras palabras a Zelensky buscan quitarle el poder, minimizarlo para que el pueblo de Ucrania pida su dimisión, o por el contrario también es que allí ya se está gestando una campaña de desprestigio y de ilegitimidad contra Zelensky, porque aparte de Trump, también J.D. Vance, Elon Musk y Donald Trump Jr. han opinado en el mismo sentido. ¿Qué tal si arrancamos por ti, Rodolfo? Hola, buenos días. Mirá, no, yo creo que esto tiene que ver un poco más con las negociaciones que están llevando a cabo entre Estados Unidos y Rusia, donde Ucrania, en este caso, y Europa, en un segundo caso, entran como jugadores externos, pero que están dentro del proceso en el cual se va a negociar. Por lo tanto, creo que una de las grandes jugadas es saber qué es lo que va a suceder con Zelensky. Creo que esto no queda muy claro ni tanto para Rusia ni para Estados Unidos. Y por otro lado, qué es lo que cada uno de estos dos actores pretende de Ucrania. Es muy claro que en el caso de Trump está buscando más una negociación mucho más favorable para los Estados Unidos con lo que tiene que ver con las tierras raras. Recordemos que esto es un mineral que se usa para la producción de productos tecnológicos, específicamente para lo que son baterías eléctricas. Y por otro lado, ya Putin lo había dicho varias veces que él considera de que con Zelensky no se puede sentar a negociar. Por lo tanto, creo que estos dichos entran dentro de este gran marco de negociación que se está dando entre las dos grandes potencias, en este caso entre Rusia y Estados Unidos. Mire, el plan del que habla Trump, o mejor, el plan de paz que está proponiendo Trump pareciera haber sido escrito por el mismo Putin, porque en todos los aspectos pierde Ucrania, ¿no? No puede ser parte de la OTAN, tiene que entregar los territorios que pide Rusia, son 4 territorios en particular, simplemente tienen que ceder a la voluntad rusa, aunque ya Zelensky ha dicho que Ucrania no aceptará las condiciones impuestas por Estados Unidos y Rusia y que su país pues además no ha sido invitado a esas mesas de conversación, a esas mesas de diálogo. Es decir, lo que veremos ahora, Hugo, voy contigo, será una prolongación de la guerra. Esto no va a acabar así de fácil. Bueno, yo creo que si se lleva a cabo ese plan de paz, ¿no?, que propone Trump, va a ser, como se dice coloquialmente, como dice el refrán, peor el remedio que la enfermedad. Es decir, yo creo que se va a enquistar todavía más el problema y quién sabe si esto igual puede originar un conflicto finalmente mayor, ¿no? Lo que está claro es que Trump está intentando tergiversar y pervertir la realidad, ¿no? Desde un primer momento aquí hay un invasor y un invadido, un invasor que se llama Putin y un invadido que se llama Ucrania. Eso es la realidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentar tergiversar. Y yo desde la perspectiva, evidentemente, de la Unión Europea, ¿no?, de estar aquí en España, miembro de la Unión Europea, pues lo que se ve, ¿no?, es más allá del ninguneo a Ucrania en un proceso en el que, insisto, Ucrania es la víctima, es el país invadido y no el invasor, como ahora pretende tergiversar Donald Trump. Claro, también hay otra lectura adicional y es el ninguneo al que están sometiendo a la Unión Europea, y ese es un objetivo que también comparten Donald Trump y Putin a tenor de los últimos movimientos de Donald Trump y a tenor de los históricos movimientos de Putin para desestabilizar la Unión Europea. Y, en fin, ese
esa Ucrania, ¿no?, que se intenta integrar en el seno de la Unión Europea y que representa al final los intereses, ¿no?, de la Unión Europea. Con lo cual, yo creo que todo está, como se decía al inicio, ¿no?, circunscrito en ese plan de negociación entre Putin y Trump con dos enemigos comunes, ¿no? Zelensky, que es un enemigo político de Trump ya desde hace ya tiempo, se veía, ¿no? Fueron incluso hasta... ha habido críticas de Trump ya en su momento también a Zelensky, ahora se recrudecen, pero también hay otro enemigo común de Putin y de Trump, al menos en intereses comerciales, se llama la Unión Europea. Y yo creo que todo responde efectivamente a ese plan. Trump, y concluyo, ha dinamitado esa Guerra Fría, esos dos bloques que se originó en la Guerra Fría, está creando un nuevo orden mundial en donde hay tres bloques, digamos, ¿no? Desde luego Estados Unidos, Putin y ahora la Unión Europea, que está recibiendo los embistes, digamos, las guerras, digamos, de ambos otros dos bloques, guerras políticas, ¿no?, guerras diplomáticas. Veremos en qué acaba. Vamos a ver en qué acaba, porque es que la situación está muy fuerte. Trump mantiene su postura en que la guerra debe acabarse, pero Zelensky ya está diciendo que no va a aceptar lo que le vayan a imponer. Quiero que analicemos ahora, David, a partes de lo que dijo Trump a la prensa ayer y lo que escribió en su red social Truth Social, donde fue muy duro, porque Trump dice que Zelensky se niega a hacer elecciones, pero es que recordemos algo, el Congreso de Ucrania le ha dado el apoyo a Zelensky porque es un país que está en guerra y bajo ley marcial. En esas circunstancias, pues no se puede ir a unos comicios. Entonces, ¿de qué estamos hablando, David? Bueno, aquí es evidente que está tratando de imponer y posicionar una idea clara desde la comunicación. Es decir, yo creo que está tratando de, primero, posicionar algunos mensajes clave para luego empezar a una andanada de ideas. Es decir, lo que me da la impresión es que Donald Trump está intentando posicionar su idea de que al final va a tratar de negociar con Putin, quien es el que está llevando las riendas de esto desde su visión, y desde su visión está logrando que Europa quede a un tercer plano. Realmente Europa está tratando de hacer lo posible para no salir de ese plano, de ese encuadre en el que desde la comunicación ha construido Donald Trump la idea de que los que pueden resolver este conflicto son justamente Putin y Donald Trump y Estados Unidos, pero que el resto de actores pues han sido incapaces de resolverlo y van a ser incapaces de resolverlo. Es una suerte de huida hacia adelante, es una suerte de utilización, tergiversación, si lo quieren llamar de esta forma, de la realidad, pero al mismo tiempo tiene objetivos muy claros. Y los objetivos claros son sacar de la jugada a quienes, desde su visión, no han sido capaces de darle una solución a este conflicto. Mire, Trump también es que ha hablado de cifras, ¿no? Una de esas tiene que ver con la popularidad de Zelensky. Dijo que Zelensky apenas tenía un 4% de aprobación en el pueblo ucraniano, pero hace un año, exactamente en febrero de 2024, el Instituto Internacional de Sociología de Kiev indicó que el 57% de los ucranianos confían en Zelensky. Pues una artimaña para seguirlo deslegitimando. Además dijo que era un comediante que luego se convirtió en presidente. Pero si hay alguien fuerte en toda esta guerra entre Rusia y Ucrania ha sido Zelensky, que se ha mantenido y ha dirigido un pueblo en estas difíciles situaciones. ¿Qué opina usted sobre esto, Hugo? Bueno, pues yo lo que opino que efectivamente, ¿no? Es lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que Donald Trump, por tanto, tiene una estrategia de comunicación y una estrategia al final de intentar imponer en la opinión pública un relato que no se circunscribe a los hechos o a la realidad. No, hablábamos de datos, efectivamente. Hombre, en estos momentos no hay encuestas recientes, digamos, en donde hablen del índice de popularidad de Zelensky, pero lo que está claro es que es un actor político en estos momentos que es quien tiene peso a la hora de negociar o incluso a la hora de hablar con la propia Unión Europea. La Unión Europea, Zelensky, es reconocido como un interlocutor totalmente válido, ¿no? Y es la persona que en estos momentos, evidentemente, con un país en guerra que se llama Ucrania, ¿no?, bombardeado diariamente, no se pueden, esto es lógico decirlo, no se pueden convocar en estos momentos unas elecciones con garantías democráticas como increíblemente pide Donald Trump. Es imposible convocar elecciones en Ucrania, un país que está siendo bombardeado y con una quinta parte pues en manos rusas, pues convocar elecciones democráticas. Sería impensable en estos momentos, ¿no? Pero insisto, más allá de eso, es que en estos momentos el único interlocutor
que se ve válido para hablar con la Unión Europea e incluso para negociar a nivel internacional se llama Zelensky. Y esa es la realidad, ¿no? Con lo cual, yo creo que Donald Trump, más allá de algún tipo de estrategia, seguramente de intereses económicos y de intereses comerciales que pueda tener con Putin y, por tanto, con Rusia, increíblemente, insisto, denostando, acabando con ese orden mundial que se generó tras la Segunda Guerra Mundial de dos bloques, digamos, el occidental y el oriental, acabando con esos dos bloques históricos generados tras la Guerra Fría, insisto, pues está también dejándose guiar por sus propias aspiraciones personales. Insisto, desde la Unión Europea, evidentemente, ya empezamos a ver, y esto se habla aquí en España sin ir más lejos, y también en otros países de la Unión Europea, empezamos a ver ya, no a Estados Unidos como país, un país históricamente aliado de la Unión Europea, sino a Donald Trump como ya un enemigo de la Unión Europea, que desde luego va a dificultar de ahora en adelante cualquier tipo de negociación que pueda ser necesaria con la Unión Europea, o incluso de forma bilateral, como ya se prevé, ¿no? Que así lo intentará en términos geopolíticos, y lo intentará Donald Trump, relaciones bilaterales incluso hasta con países miembros de la Unión Europea. Ha dinamitado cualquier tipo de relación Donald Trump. Pero, insisto, sabemos diferenciar en España, y este es un debate abierto, y en la Unión Europea, lo que es el país, Estados Unidos, un país históricamente aliado, de lo que ahora es su presidente Donald Trump, una persona que ha declarado la guerra geopolítica a la Unión Europea también, desde luego. Mire, a cada acusación o a cada afrenta que hizo Trump, Zelensky respondió, como haciendo un revés allí en tenis, ¿no? A cada una de esas acusaciones. Y uno de esos temas tiene que ver con el dinero, porque el presidente de Estados Unidos dice que su país ha enviado a Ucrania 350.000 millones de dólares. Pero el Instituto Kiel estima en 114.000 millones de dólares esa ayuda estadounidense desde el año 2022, en esos 3 años, que incluso ese valor sería menor a los 132.000 millones de euros que ha suministrado la Unión Europea. De hecho, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también indicó que en 2024 Europa y Canadá proporcionaron casi el 60% de la ayuda en seguridad a Ucrania. Lo que es cierto también es que sin la ayuda de Estados Unidos, Ucrania queda débil. Eso lo sabe Trump. Entonces allí lo único que le queda, le hago la pregunta a Rodolfo, se la traslado a Rodolfo, la única ayuda que le queda disponible en este momento a Zelensky es apoyarse a Europa. Sí, así es. Supuestamente, según los números que dijo Zelensky, aproximadamente el 30% de la ayuda en armas viene de la Unión Europea, un 36% producen ellos y el monto restante es el que viene de Estados Unidos. Por lo tanto, estamos hablando de un alrededor, si estos datos son ciertos, de un tercio de la ayuda, sobre todo militar, que recibe actualmente Ucrania, estaría perdiendo. Perdón, 2 tercios. Por lo tanto, a ver, yo creo que acá el punto sería hasta qué punto los europeos estarían dispuestos a colaborar con Ucrania para que Ucrania se mantenga en la situación que está actualmente, siendo que los Estados Unidos ya están negociando con Rusia. Creo que ese es el gran punto. Y además también es ver el tipo de armamento que los europeos le brindan a los ucranianos, ¿ok? Creo que eso también es un dato importantísimo, más allá de la cantidad de armas en cuanto a porcentaje, es el tipo de arma que se le brinda. Entonces, dicho esto, creo que la verdad, sinceramente lo digo, creo que no existe un panorama posible sin el apoyo y sin la ayuda de los Estados Unidos. En todo caso, podemos discutir por qué se llegó a esto, pero el punto real hoy en día es que sin el apoyo de los Estados Unidos para el caso de Ucrania, yo lo veo extremadamente complicado para Ucrania, por un lado, aún contando con el apoyo de la Unión Europea, que pueda continuar adelante con este esfuerzo de guerra que están haciendo para defenderse del ataque ruso. Por lo tanto, si las promesas y en este caso las amenazas hechas por Trump se vuelven realidad, creo que no le va a quedar otra salida a Zelensky, y creo que en el fondo él lo sabe, de sentarse a negociar o en todo caso a que le impongan una negociación por parte de Estados Unidos y Rusia. Y por otro lado, creo que tampoco le va a quedar mucho margen de maniobra a los europeos para que puedan poder establecer o poder, digamos, establecer algunas condiciones de negociación entre las dos grandes potencias. Mire, David, quiero preguntarte, nadie garantiza que Rusia no pretenda atacar nuevamente. Metámonos en el hipotético caso de que
Zelensky decide aceptar lo que Rusia y Estados Unidos está diciendo, pero ¿quién garantiza que Rusia no quiera luego, años más tarde, apoderarse de un nuevo territorio? Además, esta guerra no lleva solo 3 años, lleva décadas de confrontaciones. ¿Qué garantías sólidas y creíbles puede haber hoy, pues, de que Rusia no intente invadir? Porque hoy es Ucrania, mañana podría ser cualquier país europeo en esos planes expansionistas que pueda tener Putin. David. Mira, nadie lo puede garantizar porque realmente no se está en este momento, a pesar de que yo entiendo que es una hipótesis, una situación hipotética, nadie puede garantizarlo porque una de las cosas que está demostrando Donald Trump con los hechos es la debilidad de la Unión Europea. Mientras una de las cosas es que también está llevando al escenario ideológico toda esta situación, y lo que está demostrando es que los líderes de la Unión Europea, en su mayoría de centro o centro izquierda, pues no están en la capacidad de poder resolver problemas importantes y reales que están sucediendo en la geopolítica internacional. Eso es lo que está consiguiendo Donald Trump con todo el aparataje comunicacional y con todo lo que se está diciendo en estos días, es demostrar la incapacidad, la debilidad y la insuficiencia para los retos que se están dando a nivel internacional por parte de la Unión Europea. Y eso lo que lleva es a una hipótesis como esta. Nadie puede definir ni siquiera defender las fronteras de cualquier país de la Unión Europea si Putin, que es una nación que económicamente no es tan potente como el resto de los países de la Unión Europea, pueda invadir o hacerse de un espacio importante de cualquier país cercano a Rusia. Ahora, lo que sí es cierto es que ese escenario parece improbable en la mesa de negociación con Donald Trump. Pareciera que quien pone las reglas, quien impone cuáles van a ser las soluciones incluso y cómo va a ser la dinámica de la geopolítica internacional es hoy Estados Unidos. Entonces, digamos que pareciera una hipótesis improbable cuando a Rusia también le conviene tener una buena relación con Estados Unidos, por lo que parece que las fichas, las reglas del juego van a estar muy claras una vez que se logren las negociaciones dirigidas a lograr la paz de esta guerra. Ahora bien, lo que hay que preguntarse realmente es cuál es el papel de la Unión Europea y de los Estados miembros de la Unión Europea en este escenario. Van a lograr responder a los verdaderos intereses de sus ciudadanos y lo que está ocurriendo en la geopolítica internacional, o se van a seguir estancando en medidas que poco benefician a los ciudadanos de la Unión Europea. Bueno, lo cierto es que si el plan de Trump se concreta, estos 3 años para Ucrania serán 3 años perdidos, porque hay miles de bajas militares y civiles, cientos de territorios también que quedarán pues ahora en manos del poder ruso. Nada cambió y por el contrario todo podría empeorar para los ucranianos. Hacemos una pausa en Ángulo y ya regresamos con mis invitados Rodolfo Colalongo, Hugo Pereira y David Rico, quienes nos ayudan a analizar este contexto internacional de lo que está pasando allí en Ucrania. Volvemos en minutos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Y con toda esta situación, los medios de comunicación internacionales no han desaprovechado sus titulares para dar de qué hablar sobre la acusación de Trump a Zelensky de ser un dictador. Revisamos 3 titulares de medios en el mundo y así lo manejaron. Trump llamó a Zelensky dictador sin elecciones. Trump llamó a Zelensky un dictador en medio de una creciente guerra de palabras entre los dos líderes. Trump llama a Zelensky dictador y responde a las críticas de desinformación. También desde España hay rechazo a las palabras de Trump y respaldo a Volodymyr Zelensky. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró mediante un mensaje en redes sociales que el próximo lunes viajará a Kiev para apoyar a la democracia ucraniana y acompañar al presidente Zelensky. Ese día, altos responsables de las instituciones de la Unión Europea también estarán en Ucrania con motivo del 3er aniversario del inicio de la guerra, de esta invasión por parte de Rusia.
y en medio de fuertes fricciones con la administración estadounidense por el manejo a la estrategia para un plan de paz en Ucrania, sin contar con Ucrania y con Europa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le agradeció al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, por su apoyo frente a su defensa contra el gobierno de Vladimir Putin. Zelensky dijo que con el respaldo de la Unión Europea no dejará que Putin vuelva a engañar a nadie. He mantenido una buena y sustanciosa conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. También debatimos nuestros futuros contactos con los socios y coordinamos nuestros próximos pasos. No podemos permitir que Putin vuelva a engañar a todo el mundo. Antes de cualquier posible negociación, todos los socios deben entender claramente que la prioridad para una paz duradera son unas garantías de seguridad sólidas. Gracias, Mark, por tu apoyo y asistencia. Tuve una gran conversación con el presidente francés Emmanuel Macron, compartió detalles de sus recientes conversaciones con los líderes mundiales. Europa necesita una paz fiable y duradera, una paz que solo puede asegurarse y construirse con sólidas garantías de seguridad. Gracias por su apoyo. Hablé con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. El papel del Reino Unido en el fortalecimiento de la defensa y la seguridad de Europa es importante para nosotros. Hemos hablado de los próximos planes y oportunidades. El apoyo del Reino Unido es muy importante y nunca olvidaremos el respeto que el pueblo británico ha mostrado por Ucrania y nuestros ciudadanos. Gracias por su apoyo. Entre tanto, Volodymyr Zelensky le pagó con la misma moneda al presidente Donald Trump, pues no recibió al enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, Keith Kellogg. Este jueves estaba previsto que Kellogg fuese recibido en Kiev por el presidente ucraniano. Sin embargo, en un ambiente de tensión tras las acusaciones de Trump el día de ayer, en las que calificó a Zelensky de dictador, pues este último día ha decidido no recibir él presencialmente a Kellogg y delegó esa responsabilidad a su ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiga. Continuamos en este ángulo con nuestros invitados, con Rodolfo, con Hugo y también con David, para preguntarles cuál es el papel de los líderes internacionales. ¿Quién debe, a su parecer, liderar esta bandera por la defensa de la libertad en Ucrania? Rodolfo. Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que Zelensky está haciendo un gran trabajo, hizo un gran trabajo hasta ahora. Creo que defendió muy bien los intereses de Ucrania, desde lo que representa Ucrania, desde lo que Ucrania puede hacer en función de la invasión rusa. Y en ese sentido, independientemente de lo que las encuestas digan o no digan, yo sí creo que logró tener un liderazgo que le permitió a Ucrania poder, digamos, sobrevivir en unas condiciones bastante aceptables la invasión rusa. Entonces, en este sentido, ahora habría que ver qué otro líder en Ucrania estaría en condiciones de poder asumir este rol en caso de que Zelensky deje el poder por motivos propios, que no lo creo, pero por ahí por presiones de las grandes potencias. La gran pregunta sería si Zelensky dejara hipotéticamente el poder por presiones externas, ¿qué sucedería con Zelensky? Porque creo que una de las razones por las cuales él se mantuvo en el cargo fue justamente porque no solo tenía el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, sino que en todo caso Putin lo veía como una persona útil, en el sentido de que en un futuro proceso de negociación por ahí él podía llegar a cumplir una función. Creo que esta función para, insisto, las grandes potencias, esto es para Trump y Putin, creo que no está muy clara cuál sería el rol o el papel que Zelensky tiene que o debería cumplir en este sentido. Entonces, creo que ahora está un poco en entredicho cuál va a ser el liderazgo o lo que en este caso Zelensky puede hacer. Y después, como dije recién, la verdad que no tengo muy en claro quién podría dentro de Ucrania poder asumir un rol de liderazgo en el futuro cercano y incluso a largo plazo de lo que es Ucrania. Creo que habría que esperar un poco a ver cómo las fichas se van moviendo para en todo caso empezar a hipotetizar sobre, insisto, si Zelensky no está en su cargo o no estaría, ¿quién podría ocuparlo? Claro, es un escenario de hipótesis y quiero irme Exacto. por ahí en ese sentido porque, Hugo, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Rodolfo,
Si Zelensky abandona el poder, ¿habría otras repercusiones contra él? Es decir, acusaciones, ya se le está volteando todo a Zelensky, Claro, Trump le está quitando el apoyo. Es un escenario de hipótesis y quiero irme por ahí en ese sentido porque... Sí, Hugo, ¿me escuchas? Sí, ahora que hubo ahí un problema de audio. Yo creo que efectivamente, como estábamos comentando, ¿no? Pues Zelensky ahora mismo cada vez está más en entredicho, sobre todo fundamentalmente después de los ataques, ¿no? de Donald Trump, pero insisto, en estos momentos yo es que veo esa hipótesis de que deje incluso él personalmente el poder, lo veo totalmente... una hipótesis totalmente descabellada, ¿no? Es decir, insisto, porque ahora mismo el interlocutor válido, que insisto, puede estar más o menos desgastado, ¿no? Como figura política, pero el interlocutor válido, que así es visto por la Unión Europea, que es de quien Ucrania en estos momentos pues más puede recibir su apoyo, como estamos viendo, ¿no? Que el interlocutor válido es, desde luego, Zelensky. Esa es la realidad, ¿no? A medio plazo, yo creo que a corto plazo está claro, es una hipótesis, yo creo que descabellada pensar que lo vaya a dejar Zelensky por mucho de los embustes de Donald Trump, ¿no? A medio y largo plazo, bueno, veremos a ver hasta qué punto pues van surgiendo algún tipo de líder, o incluso hasta se puede dar el caso de que Estados Unidos pues busque, ¿no? Dentro de Ucrania pues algún líder que se pueda considerar como entendedme la palabra, como una especie de títere, ¿no? de Estados Unidos, como, Estados Unidos siempre le gusta tener, ¿no? En los países para intentar controlarlo. Lo que está claro es que Donald Trump no controla a Zelensky como tal, ¿no? Es decir, insisto, y además la enemistad pues viene ya desde hace tiempo atrás, ¿no? Donald Trump ve que no controla a Zelensky, por tanto, que no es un títere, por así decirlo, de Estados Unidos, y eso es lo que realmente pues también origina, ¿no? Esos encontronazos entre Donald Trump y Zelensky, ¿no? Más allá de otros motivos que, insisto, se arrastran desde atrás, ¿no? Pero más allá de eso, yo veo que a medio largo plazo o se busca un candidato que pueda tener, digamos, el aval de Estados Unidos, o si no, se va a incrementar todavía más ese conflicto. Por desgracia lo digo, no creo que sea lo óptimo ni mucho menos para Ucrania, para conseguir su identidad, para, intentar entrar en la OTAN, como es su objetivo, ¿no? E intentar, aproximarse cada vez más a la Unión Europea. No veo que eso sea lo óptimo, pero quizás la única solución es que Estados Unidos impulse un candidato afín que pueda tenerlo como títere, Donald Trump. Es lo que más veo a medio y largo plazo, la verdad. Bueno, pero así sería todo impuesto, ¿no? Todo lo que Trump y lo que Putin digan. Es lo que buscan. Claro. Es lo que buscan. Sí, cuando empezó este conflicto hace 3 años, esta invasión rusa, pero ya las confrontaciones venían de décadas atrás, se decía que el conflicto quedaba muy lejos en Ucrania, eso está por allá muy lejos, pero las repercusiones en el mundo se sintieron. David, ¿qué repercusiones ahora se sienten en nuestra América Latina con esta situación? ¿También a este lado del mundo nos afecta? ¿También a este lado del mundo nos impacta? Bueno, es evidente que hablemos de las medidas de Donald Trump. Han impactado de manera frontal a países como México, Venezuela, Cuba, es decir, han surgido en estos mismos días una serie de medidas en contra de la migración latinoamericana hacia Estados Unidos, pero responden también a, los ofrecimientos de campaña de Donald Trump, y es evidente que está pensando única y exclusivamente en sus electores, en su país, y está tomando las medidas que considera que son lo mejor para Estados Unidos. Ahora, que nos afecta directamente, no solamente es el tema migratorio, sino también el tema impositivo. Es decir, ha habido una serie de cargas impositivas contra los productos que se exportan hacia Estados Unidos de varios países de Latinoamérica, que es evidente que nos están afectando. Entonces, al final, las medidas de Donald Trump son complejas y varias. Es decir, no se quedan únicamente con, por ejemplo, en este caso que estamos conversando el día de hoy con el tema de Zelensky, sino que también, y de la guerra de Ucrania, sino que también aprovechan y mandan su andanada de medidas como lo del paro humanitario el día de ayer. Entonces, al final, Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, de verdad
verdad ha prendido la locomotora de medidas que, bueno, en algunos casos afectan a la geopolítica, en otros casos afectan a la región, pero que sin duda tienen que ver y van directamente ligados con sus ofrecimientos de campaña, ¿no? Ahora, de ahí a pensar que, bueno, digamos, esto, a pesar de ser perjudicial para algunas economías y a pesar de ser perjudicial, yo creo que lo que está buscando es imponer de nuevo el hecho de que Estados Unidos se convierta en el gran árbitro del mundo, ¿no? Es decir, yo creo que las medidas que está tomando Estados Unidos en gran parte tienen que ver con volver a generar o a convertir, mejor dicho, a Estados Unidos en el gran o la gran nación que de alguna manera mueve los hilos del mundo, ¿no? Así es que lo estamos hablando en el informativo de hace una hora, que hoy se cumple, precisamente hoy se cumple un mes del ascenso al poder de Trump. Hoy, hace un mes en la que ha habido de todo tipo de noticias, y esta, por supuesto, también hace parte de las que analizamos en nuestros espacios periodísticos y en este ángulo de hoy. Hacemos una pausa a comerciales y ya regresamos con nuestros expertos para seguir hablando de esta difícil situación que enfrenta hoy a Ucrania, a Estados Unidos y también a Rusia. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. ¿Cómo completamos este cruce de opiniones para este ángulo complementario, para hacer constructivo este diálogo? Quiero preguntarle a mis invitados del día de hoy, a Rodolfo, a Hugo y a David, ¿quién gana y quién pierde en todo este conflicto y las últimas alocuciones que hemos escuchado en las últimas horas? David. Bueno, yo creo que gana Estados Unidos, gana Donald Trump, es el gran ganador de la geopolítica internacional en este momento, más de lo que se intenta vender sobre que el ganador es Vladimir Putin. Yo creo que el ganador es sin duda alguna Donald Trump, y el gran perdedor, a pesar de que también se diga que es Zelensky, no es más que la Unión Europea y sus líderes que en este caso se están demostrando muy débiles e incapaces de resolver una situación tan compleja como la que invita en este momento la geopolítica internacional. Rodolfo, ¿quién está saliendo con la camisa hinchada y quién, por su parte, está saliendo por la puerta de atrás? Bueno, concuerdo con las afirmaciones de mi colega. Creo que el gran ganador es Trump, el gran perdedor es la Unión Europea, si estamos hablando en términos de geopolítica. Obviamente que en términos reales el gran perdedor es Zelensky, es Ucrania, y también en términos reales, territoriales y geopolíticos regionales es Rusia. Pero también creo que acá hay un actor que no se habló y creo que deberíamos por lo menos ponerlo acá al final, que tiene que ver con China. Creo que acá China sí va a empezar a preocuparse un poco más, porque se va a dar cuenta que el próximo gran rival y competidor de los Estados Unidos ya no es Rusia como era en la administración anterior, sino que va a ser China. Y creo que por esta razón es que las negociaciones se están dando entre Trump y Putin. En realidad creo que Trump acá está cediendo un poco en relación con Ucrania porque no lo ve como un objetivo geoestratégico para los Estados Unidos. En cambio sí lo es China. Entonces creo que, digamos, no sé si es un perdedor en todo esto, pero sí es un jugador que está restando importancia, es China, porque recuerden que uno de los grandes aliados después de que Rusia fue aislada del mundo fueron los chinos. Todos los acuerdos que Rusia tenía con la Unión Europea en materia energética fueron canalizados hacia hacia China. Entonces los chinos sí se vieron fortalecidos con el aislamiento ruso, y creo que esa situación comienza a revertirse a partir de las negociaciones y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos. Sí, Hugo Pereira, ¿coincide usted con lo que dicen los compañeros de panel en este tablero geopolítico? ¿Quién gana y quién pierde? Pues yo voy a discrepar, me vais a permitir, voy a ser un poco más mainstream, ¿no? Yo creo que quien pierde
clarísimamente pues son los ucranianos. Eso para empezar, no Zelensky como tal, sino directamente los ucranianos, ¿no? Fueron 3 años de muertes, 3 años de bajas militares y civiles. Clarísimamente quien pierde, sin lugar a dudas, son los ucranianos, ¿no? Yo creo que en términos, desde luego, reales, ¿no? Y luego, ¿quién gana? Yo estoy convencido que gana Putin. Es decir, sé que Donald Trump está intentando, digamos, imponer su relato, pero sinceramente creo que Donald Trump no está consiguiendo imponer su relato, ¿no? Aquí en España, insisto, Donald Trump consiguió poner de acuerdo incluso hasta a Partido Popular y a Partido Socialista, a Feijóo y a Pedro Sánchez en sus críticas a él mismo. Los editoriales de, diría, el 99%, por no decir el 100% de los medios de comunicación en España, de cualquier línea editorial, cargan estos días contra un Donald Trump que califica un poco menos de, bueno, pues de inhumano, ¿no? Con lo cual estoy convencido que quien gana es Putin, porque Putin al final lo que está consiguiendo no solamente es, evidentemente, bueno, pues oye, intentar acaparar y conseguir territorios para Rusia, ¿no? Está también, digamos, trabajando por y para su futuro político. Y ni en sus mejores sueños ha pensado que iba a conseguir salir de esta invasión y de este al final de este embrollo para Rusia. Rusia ha perdido a nivel económico, ha perdido a nivel personal, de bajas militares e incluso también, se puede decir, incluso hasta también civiles, ¿no? Con lo cual, Putin se juega también su futuro político. Y en esta ocasión, gracias a Donald Trump, gracias a un Trump que ha intentado, como decíamos, tergiversar la realidad, ir en contra de la realidad y omitir que ha habido un invasor, Putin, y un invadido, Ucrania, es decir, un verdugo y una víctima, pues intentando tergiversar esa realidad, pues le ha dado, yo creo que a Putin, un argumento para ir a sus electores, pues se puede decir de alguna forma, o incluso a los rusos, y decirle, yo he conseguido esto, e intentar salvar su futuro político. Con lo cual creo que a nivel personal quien realmente gana en esto es Putin, gracias a un Donald Trump que, como insisto, califican el 100% prácticamente de los medios españoles del inhumano Donald Trump. Bueno, ahí queda también Putin callado, ¿no? Esperando las reacciones, esperando qué pasa, qué se resuelve en esta madeja que cada vez pareciera enredarse un poco más. Y allí también coincido un poco con Rodolfo Colalongo, también cuando decía del tema China, porque recordemos que cuando empezó esta administración Trump, cuando es nombrado Marco Rubio, como el secretario de Estado, pues una de esas primeras visitas que fue a América Latina tenía que ver con recuperar ese espacio, ese poder de los Estados Unidos frente a lo que ha sido la llegada de inversión china a América Latina, pero también es un tema global. Así que seguramente en esto vamos a seguir coincidiendo sobre lo que ha querido hacer Trump en este primer mes de administración y con todo lo que ha pasado con estos señalamientos que ha hecho a Volodymyr Zelensky. Le ha dicho dictador, le ha dicho que no ha querido hacer unas elecciones libres, le ha dicho que tiene que entregar ya sus territorios, es decir, que ceda ante la presión rusa. Hacemos un corte en ángulo, ya regresamos para despedirnos con nuestros expertos. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Inmensamente agradecido por su tiempo, por su análisis y por su punto de vista. Rodolfo Colalongo, analista internacional y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. Gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias y cuando quieran, a la orden. Inmenso agradecimiento también para Hugo Pereira, periodista y analista político internacional. Hugo, gracias. Un placer, muchas gracias. Y por supuesto, extendemos este abrazo a David Rico, internacionalista. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo para ustedes también. Bueno, yo soy Hugo Vecino, los espero en otra emisión de Ángulo. Somos el vértice de los lados que genera la noticia. Buena jornada a todos.